noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Nos acompaña en esta ocasión Laura Rojas, integrante de la dirigencia nacional del PAN y autora de un estudio muy detallado y muy inquietante sobre lo que está ocurriendo con la contratación de deuda en los distintos estados de la República. Tal vez sea uno de los elementos que revele con más crudeza el gran poder que tienen acumulado los estados. Laura, muchas gracias por tu presencia en La Silla Rota. Muy buenas noches, Roberto, gracias a ti. Todos los días encontramos en la prensa, en los medios, información de gobernadores que han contratado con banca privada enormes cantidades de dinero para subsidiar sus gastos. Dicen algunos investigadores que los gobernadores son ahora también ninis, ni rinden cuentas, ni tienen factores de contrapeso en su ejercicio. Eso se refleja, por supuesto, en crisis como la de Coahuila, donde incluso se falsificó documentación para seguir contratando deuda. ¿Cuál es tu balance, digamos, más allá de casos concretos que ahorita tocaremos, tu balance de los principales factores que genera este tipo de problema? Mira, amarrarle las manos a los gobernadores es fundamental para que ni tú, ni yo, ni nuestros hijos terminemos pagando deudas enormes que además no sabemos en qué se han utilizado. Ese es el fondo del asunto, cómo afecta esta contratación incremental que hemos venido viendo específicamente con mucho más fuerza durante los últimos 2 años. Si bien ha habido una tendencia incremental durante los 2 últimos años, 10 años, perdón, pero durante los últimos 2 se ha duplicado lo que se había duplicado, lo que se había incrementado, perdón, durante los 8 años anteriores. Entonces sí vemos, por un lado, deudas excesivas, por ejemplo, la deuda tan famosa de Coahuila de 36,000 millones de pesos según el último corte de la Secretaría de Hacienda al tercer trimestre de este año, representa, por ejemplo, poder becar a 5,5 millones de jóvenes durante un año para que puedan cursar la educación media superior, ¿no? O también equivaldría a 600 millones de días trabajados pagados a salario mínimo. Es muchísimo dinero, pero lo más preocupante no es tanto el monto, sino la gran opacidad que hemos descubierto que hay en general en todos los estados, unos más, otros menos, sobre el destino de esos recursos. Hay un dato muy preocupante, Roberto, que es entre el 60 y el 90% del presupuesto ejercido por los gobernadores se destina a pago de nómina, pago de salario de burócratas y a cuestiones de la partida de servicios personales como pueden ser automóviles, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores. Lo que se llama gasto corriente. Exactamente. Yo quisiera detallar, Laura, un paso atrás en el sentido de cómo se contrata tales volúmenes de deuda y qué es lo que lo provoca. De acuerdo con los reportes disponibles, los gobernadores contratan deuda teniendo como garantía las partidas presupuestales que les destina la Federación. Es decir, otra de sus lagunas es que no cobran impuestos en sus propios estados, ni establecen ni cobran eficazmente los impuestos que tienen disponibles. Esperan que les llegue el dinero federal e hipotecan esas partidas. Sin embargo, ese dinero federal tampoco es muy transparente en el sentido de cómo lo ejercen. Entonces hay opacidad en la contratación de deuda y hay opacidad en el ejercicio de ese dinero. Así es, el principal problema que tenemos son las reglas a través de las cuales los gobernadores pueden contratar deuda. Estas reglas están establecidas en las leyes de deuda de cada entidad y vemos pues con preocupación que estas leyes de deuda están hechas a modo, totalmente a modo para que los gobernadores se endeuden como quieran y por la cantidad que quieran. Esto aparejado con mayorías legislativas que han renunciado a su papel crítico, a su papel de fiscalizadores, a su papel de generar contrapesos en los estados, son las mayorías del sí señor gobernador, como les decimos, pues generan condiciones para que los gobernadores se endeuden mucho, que gasten mucho y que gasten mal. Hay algunos estados donde existe la disposición constitucional, en la constitución local, de que debe haber una votación de 2/3 partes del Congreso local para autorizar deuda, pero al parecer son muy pocos. Así es, son solamente 3 estados. Nosotros creemos que una legislación de deuda adecuada tendría en principio que definir el concepto de deuda, es decir, todos los créditos que sean pagados, que vayan a ser pagados por dinero público tendrían que pasar
por la aprobación del Congreso, y hoy día no es así. Solamente los créditos que vayan a tener como plazo de pago más de 3 años, los llamados de mediano y largo plazo, solamente esos en la mayoría de los estados tienen que pasar por autorización del Congreso. Los de corto plazo es con la firma del gobernador o del tesorero. Exactamente. Entonces, la gran mayoría de la deuda se adquiere de corto plazo. Termina un año, se contrata nueva deuda para pagarse a un año, muchas veces no se pudo pagar, entonces se reestructura y entonces estamos pagando más dinero también por intereses. Ese es un primer tema, de que toda la deuda, sea de corto plazo, mediano o largo, y por cualquier entidad. Hoy día solamente la que contrata el gobierno central de los estados tiene que pasar por el Congreso, pero no así, por ejemplo, la deuda de la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la de los institutos estatales, y al final del día también se paga con dinero público. Otro asunto es lo que tú decías, ¿qué porcentaje de diputados a favor se necesitan para autorizarle al gobernador que contrate deuda? Nosotros creemos efectivamente que tiene que ser por las 2/3 partes de los miembros del Congreso y no solamente por una mayoría de simple la mitad más uno, como hoy día sucede, porque en la mayoría de los congresos el PRI tiene control absoluto y entonces le aprueban lo que sea y como sea a los gobernadores. Estamos hablando ya, Laura, de casi 400,000 millones de pesos de deuda pública de los estados, que representa casi el 75% de las participaciones federales. Esas participaciones van a crecer el próximo año 7%, van a acercarse a 450,000 millones de pesos, que para cómo vamos van a acabar siendo también motivo de deuda por parte de los estados. Así es, como lo comentábamos al principio, durante los últimos 10 años, las participaciones federales, es decir, el dinero que el gobierno federal recauda de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que de ahí se redistribuye una muy buena parte a los estados, este monto que se va a los estados se ha incrementado como nunca en la historia. Como nunca los gobernadores han recibido más dinero y como nunca se han endeudado y han renunciado a esa capacidad que tienen de poder conseguir por sí mismos parte de lo que se gastan, pues para no pagar el costo político, y han preferido endeudarse. Este año, una vez más, se incrementa el dinero que van a recibir, y lo más grave de todo, Roberto, es que los legisladores federales le quitaron los poquitos candados que tenían los gobernadores para poder ejercer ese dinero de mejor manera. Vamos dando pasos hacia atrás. Así Vamos es. a regresar a este tema. Laura, muchísimas gracias. Regresamos con ustedes en un instante.